Estamos aprendiendo acerca de dar y esta es la segunda parte del mensaje de vivir para dar. Aprendíamos hace 8 días que fuimos creados por Dios para dar. No es que ya porque fuimos hechos para dar, ya sepamos dar. No, de hecho eso es algo que se aprende. Y muchos piensan que eso se aprende en la iglesia. De hecho en la iglesia es una reeducación acerca de dar. Porque algo con lo que se batalla en las iglesias es en el tema de dar, precisamente. No crea que porque uno ya nació para dar, uno ya da libremente, ya uno empieza a dar y no hay problema en dar. Y damos tiempo, y damos servicio, y damos ofrendas. No, de hecho eso es algo que se aprende. Y el mejor lugar para aprenderlo es en casa. No es la iglesia. En la casa es donde tenemos que aprender a dar. Donde tenemos que enseñarle a los hijos a dar. Ellos tienen que saber dar desde la casa. ¿Cómo? Tienes que dar, colabora con la casa, tienes que ayudar, eres parte de la familia, eres parte de esta casa, así es que tu responsabilidad también es dar. Lamentablemente en casa ya nos enseña el asunto de dar. De hecho, una de las razones por las que no damos, veíamos el miércoles en la clase de la licenciatura, veíamos que el apóstol Pablo les enseña a los efesios que ellos tenían que trabajar para poder ayudar al que tenía necesidad. Y yo les comentaba algo a los hermanos en la clase, les decía, una de las razones por las que los cristianos no damos es porque también nosotros tenemos necesidad. Y entonces, como tenemos necesidad, no damos. Entonces, primero vemos por nuestra necesidad y pues ya como primero es nuestra necesidad y nuestra necesidad siempre va a estar ahí, entonces nos olvidamos de dar. Y entonces en la casa ya no damos, de verdad ya no estamos acostumbrados a dar. Yo me acuerdo en la casa de mis padres, ellos no eran cristianos, hace muchos años mi mamá no era cristiana y algo que hacía siempre mi mamá es que hacía de comer para justo los de la casa. Pero había ocasiones en que hacía un guiso y hacía de más. Pero algo curioso, en la casa no estábamos acostumbrados a comerlo del otro día o del día anterior. No estábamos acostumbrados a eso por lo mismo que mi mamá siempre hacía lo justo para el día. Mi mamá trabajaba y entonces hacía justo lo del día. Entonces difícilmente quedaba para el otro día. De hecho casi no lo acabábamos siempre. Pero había días en que mi mamá hacía un guiso y hacía siempre de más. Y nosotros decíamos, eso se va a quedar, se va a echar a perder. Y no, mi mamá lo que hacía es que si se quedaba, lo llevaba a alguno de los vecinos que tenían menos recursos que nosotros y les llevaba comida. Entonces eso nosotros lo vimos. Ya le he platicado que mi mamá nos sentaba a comer a todos, nos servía a todos primero y ella se servía al último. Y entonces si no alcanzaba la comida para todos, ella decía, yo ya comí. Entonces mi mamá siempre procuró darnos esa enseñanza de dar. Y para nosotros cuando crecimos no fue complicado dar. De hecho, hoy en día mis hermanas y yo estamos acostumbrados a dar. Siempre damos a alguien más, siempre procuramos dar algo a alguien. Y lamentablemente es que damos de acuerdo a nuestras posibilidades. Y nosotros no deberíamos de dar de acuerdo a nuestras posibilidades. Nosotros deberíamos de rebasar nuestras posibilidades y dar más de lo que podemos dar. Porque si tú puedes dar lo que puedes dar, si tú das lo que puedes dar, no haces nada extraordinario. Estás haciendo algo normal, algo simple, algo sencillo. Lo extraordinario, lo sobrenatural, lo sorprendente, lo impresionante sería que diéramos más allá de nuestras posibilidades, que ayudáramos a alguien, que te quitaras un poco de lo que tú tienes para poder dar a alguien. No estoy diciendo que des lo que no tienes. Eso ya se lo enseñé hace meses atrás. Cuando el Señor Jesús dijo, si tu hermano te pide, dijo el Señor Jesús, si tienes 2 túnicas, da a tu hermano una de las 2 túnicas. Si tienes de comer, da a aquel que no tiene de comer. El Señor Jesús dijo, da de lo que tienes. No, el Señor Jesús nunca dijo, quédate sin nada. Eso es algo que
aprendimos mal. Creemos que dar es quedarte sin nada. Y entonces cuando uno piensa dar y dice, no, es que si doy me voy a quedar sin nada, por eso limitamos nuestra capacidad de decir, no, mejor no doy porque no vaya a ser que me quede sin nada. Y la Biblia no enseña que te quedes sin nada. La Biblia dice que des lo que tienes para dar. Pero si nosotros no nos superamos, no aprendemos que tenemos que superar nuestra capacidad de dar, jamás tendremos más. Porque algo que enseña la Escritura es que conforme nosotros damos, también recibimos. ¿Sí me explico? El engaño de Satanás para la iglesia cristiana es: no des porque te vas a quedar sin nada. No des porque te vas a quedar sin nada, porque Dios quiere que le des todo. No, momento. Está mal ahí. La Biblia dice, el Señor Jesús enseña, da lo que tienes para dar. Si tienes 2 túnicas, dale a tu hermano una de las 2 túnicas. Si tienes para comer, invita a aquel para que coma contigo, o llévale de comer para que él también tenga que comer. No dice, dale de comer y tú quédate sin nada. ¿Sí está conmigo? Entonces no se trata de quedarnos sin nada. Hay que borrarnos de nuestra cabeza, hay que quitar de nuestro cassette el hecho de que que no demos, porque si damos nos vamos a quedar sin nada. No. Tienes que dar lo que tienes para dar. Si tienes 2, da 1. Si tienes 3, da 1 y quédate con 1. El propósito de dar es que tú no te quedes sin nada, sino que estés sembrando para que siempre tengas una cosecha que recibir. Porque si nosotros no sembramos, no cosechamos. ¿Sí están eso conmigo? Entonces, cuando hablamos de dar, tenemos que entender que aún las personas malas, los narcotraficantes, los delincuentes, ellos también dan. Los corruptos también dan. La mafia también da. Una de las formas en que la Iglesia Católica creció en Estados Unidos fuertemente y se estableció con grandes iglesias en Estados Unidos fue por la mafia italiana. La mafia italiana plantaba iglesias católicas porque era una forma de pensar que redimían sus culpas. Era una forma en que ellos creían que Dios los perdonaba por ser generosos. Pero tenemos que entender, nuestra generosidad, nuestras dádivas, el que nosotros demos, no nos hace más salvos. Como tampoco aquel que es malo y que es perverso, por dar, no por eso será salvo. ¿Sí me explico? Lea conmigo, vamos a ver. Vamos a ver por qué el vivir para dar no significa, o el que nosotros demos, no significa que por esa razón de que ya dimos, nosotros recibiremos misericordia de Dios. O recibiremos salvación por el hecho de dar. No, el dar es un acto, es una forma en nosotros. Lea conmigo, perdón, no le he dicho la cita, ¿verdad? Se me perdió. Mateo, capítulo 7, es que tenía las citas al revés y no me coincidía. Ahorita vamos a ir a otro pasaje en Mateo, pero es Mateo 7. Yo lo tenía aquí anotado como Marcos, pero no, es Mateo 7, capítulo 7, versículo 7. Dice, y hasta ahí, dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad
y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, ¿qué pasa? Recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, ¿siendo qué? Malos, sabéis dar, ¿sabéis qué? Dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. El dar, hago una pausa ahí, el dar no es exclusivo de la gente buena. El que tú des no significa que eres bueno. No piense entonces que el dar te hace más bueno delante de Dios. El dar no es un acto de bondad, el dar es un acto voluntario de entrega, de generosidad quizás. Pero no significa que una persona mala, porque el hecho que ya dio algo, ya se vuelve buena. El Señor Jesús lo pone de esta manera. Si ustedes siendo ¿qué? Malos. No dice, cuando eran malos, o ya no son malos por el hecho de haber dado. No, dice, si ustedes siendo malos, habiendo pecado en ustedes, saben dar buenas dádivas a sus hijos, son generosos con sus hijos, aún siendo malos, saben dar, entonces el hecho de dar no nos hace buenos. A veces pensamos, y ese es un grave error, por eso no tenemos la libertad de dar. No damos con generosidad, no damos con autoridad, no damos con poder espiritual, damos para hacer méritos delante de Dios, damos para que Dios se agrade de nosotros, damos para que Dios nos aplauda o Dios nos reconozca o alcanzar más gracia o más favor delante de Dios, y por eso damos. Pero no se trata de dar para alcanzar algo de parte de Dios, ni tampoco damos para volvernos buenos. Nosotros damos porque es una responsabilidad dar, porque ya aprendimos que fuimos hechos para dar. Sabemos que tenemos que dar y estamos obligados a dar. El asunto es que cómo damos y a quién damos, porque damos lo que damos. Y en qué momento lo damos también es importante. No solamente damos en el momento que a nosotros nos conviene. Mire, el Señor Jesús dice, si ustedes piden, ustedes van a recibir, porque al que pide se le dará. ¿Cuál es el secreto para que nosotros recibamos de Dios? ¿Cuál es el secreto? Pedir, no dar. Nosotros creemos que es al revés. Doy mis diezmos para recibir de Dios. Doy mis ofrendas para recibir de Dios. Nosotros no es así como funciona. Nosotros damos porque estamos hechos para dar, pero si queremos recibir de Dios, tenemos que pedir. Tenemos que pedir. Hace 8 días aprendíamos que el Señor Jesús dice, ustedes deben de dar fruto para que todo lo que pidan al Padre lo reciban. Estamos hechos para dar fruto. Y si nosotros damos un buen fruto, Dios se agrada de nosotros y todo lo que pidamos, dice Jesús. El dar fruto es para que el que nosotros demos un fruto es para que ese fruto permanezca y nuestro Padre sea glorificado. Y cuando nuestro Padre es glorificado, entonces nosotros pedimos a Dios y todo lo que pedimos a nuestro Padre lo recibiremos. Si nosotros no damos fruto y no agradamos a Dios, lo que pidamos no está limitado por causa de que no somos una buena tierra en donde sea depositada una semilla para que dé un fruto. Nosotros necesitamos entender que no se trata de cuánto le damos a Dios lo que nos hace meritorios para recibir. Nosotros tenemos que entender que estamos hechos para dar un fruto que glorifica al Padre y que esa glorificación nos hace aceptos delante de Dios. Y entonces tú te puedes presentar hasta el trono de la gracia de Dios y pedirle a Dios confiadamente sabiendo que Él te dará. La gente mala sabe dar. Un ladrón que roba, ¿para qué roba?
Para darle a sus hijos. Para tener y darle a sus hijos. Un narcotraficante, todo lo que tiene, ¿a quién se lo da? A su familia, a su gente. Entonces, ¿qué diferencia hay entre ellos y nosotros? Si hacemos lo mismo. Nosotros, por eso dice el Señor Jesús, ustedes siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos. Y a veces lo hacemos por las razones equivocadas, aún para nuestros hijos. Les damos para limpiar nuestra conciencia, para limpiar nuestras culpas, para suplir otras cosas que no suplimos nosotros. Llenamos de regalos a nuestros hijos porque no tenemos el tiempo para darle a nuestros hijos. Porque no tenemos la atención, porque no tenemos el cuidado, porque les hemos fallado, porque los hemos traicionado. Y entonces tratamos de suplir con regalos, con dádivas, dice Jesús, lo que no les dimos, el buen fruto que ellos merecían. El buen fruto del que ya hablamos hace 8 días. Nosotros tenemos que dar un buen fruto. Y cuando tú das un buen fruto, lo demás que des será una buena semilla que estás depositando para cosechar a tiempo. Pero el dar no te hace bueno. Y eso nos tiene que quedar bien claro. Nosotros tenemos que ser buenos. ¿Cómo somos buenos? Dando buenos frutos. Porque un árbol no puede dar frutos buenos y frutos malos. El árbol que da malos frutos es un árbol malo. Y el árbol que da buenos frutos es un árbol bueno. Así de sencillo. Y el Señor Jesús dice, si ustedes siendo malos, es decir, siendo malos árboles que dan malos frutos, saben dar buenas dádivas, cuanto más vuestro Padre, que Él sí es bueno, Él les dará todas las cosas. Entonces nosotros, que somos buenos, ahora sí, póngase el saco, porque usted es bueno, no por sus méritos, o si es por sus méritos, no, porque somos buenos. Porque Cristo está en nosotros, porque Él nos ha redimido, porque Él nos ha justificado, Él nos ha hecho buenos. ¿Por nuestros méritos? No, por su gracia, por Él, por lo que Él hizo en la cruz. Ahora, somos buenos árboles, que debemos de dar buenos frutos, frutos que glorifiquen al Padre. ¿Hasta ahí vamos bien? Ojo, que le quede bien claro, no es por dar que nos volvemos buenos, sino porque somos buenos. Nosotros damos buenos frutos. Ahí vamos bien. ¿Sí? ¿Me va quedando claro? Porque vamos a otra cosa. Mire. Dice la Escritura, en Lucas capítulo 6, ya vimos que dar no nos hace buenos. Al contrario, porque somos buenos, es que damos. ¿Sí? Ok. Si estamos hablando de dar fruto, porque nosotros somos hechos o fuimos creados para dar fruto, ¿cómo es que debemos de dar? ¿O qué es lo que vamos a recibir por consecuencia de dar? Mire, observe lo que dice nuestro Señor Jesús. Lucas capítulo 6, versículo 37. Lucas 6, versículo 37 en adelante. ¿Ya está ahí? Ok, vamos a leer hasta el 42. Dice la Escritura, no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con la que medís, os volverán a medir. Y les decía una parábola, ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. ¿Por qué miras la paja en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano.
el Señor empieza hablando acerca de una medida. Empieza hablando de que dejemos de hacer las cosas que a nosotros mismos nos sentencian. Si yo juzgo, yo soy juzgado. Si yo condeno, yo soy condenado. Si yo perdono, yo soy perdonado. Y luego el Señor Jesús dice, porque con la misma medida, no dice primero, dad y se os dará. Porque con la misma medida que mides, te volverán a medir. Pero ¿cómo es que se nos dará a nosotros? Dice, dad y se os dará. ¿Qué medida se nos va a dar? Medida buena, apretada, remecida y rebosando. Esa es la medida que se nos va a dar a nosotros. Porque es la misma medida con la que medimos. Lea lo que dice ahí. Dice, dad y se os dará. ¿Y cómo se te va a dar? Medida buena, apretada, remecida y rebosando. ¿De qué manera tenemos que dar nosotros? Medida buena, apretada, remecida y rebosando. Porque con la misma medida con la que mides, te serán medido. ¿Significa que si yo doy poquito, Dios me va a dar una medida buena, apretada, remecida y rebosando? No. Con la misma medida que mides, te medirán a ti. ¿Cómo tiene que ser mi medida entonces? Buena, apretada, remecida y rebosando. Ese es un buen consejo para los comerciantes. En lugar de darte kilos de 900 gramos, te deberían de dar kilos de 1100 gramos. Porque con la misma medida con la que mides, te volverán a medir. En la misma medida. Si yo doy poquito, ¿cómo me van a dar a mí? Medida buena, apretada, remecida y rebosando. No. Yo para recibir una medida así, ¿cómo tuve que haber dado? Igual. Una medida buena, apretada, remecida y rebosando. Así es como funciona. No es que yo le doy poquito a Dios, o yo le doy poquito a los demás, le doy poquito a mis hijos, le doy poquito cariño a mi esposo, a mi esposa, y entonces yo tengo que recibir más. No. En la misma medida que damos, en la misma medida que recibimos. Por eso el dar no te hace una buena persona. Porque nosotros pensamos que por dar mucho vamos a cambiar. No, nosotros ya cambiamos y por eso es que damos. Y la medida que nosotros deberíamos de dar es buena, apretada, remecida y rebosando. Es decir, yo siempre tengo que estar dispuesto a dar un poquito más de lo que estoy obligado a dar. Tengo que estar consciente de que en mi vida lo que yo voy a recibir es resultado de lo que yo doy. Lo que yo voy a recibir es directamente proporcional a lo que yo di. No hay una diferencia. Es que da poquito y Dios te lo multiplica. No. El Señor Jesús dice, a ti te será dada una medida igual de la que tú diste. Con la misma medida con la que mides, serás medido. ¿Sí me explico? A veces decimos, no, es que Dios no va a multiplicar. No. Ese es otro asunto. Ahorita vamos a ir para allá. Ahorita vamos a ir a ver cómo es que se multiplica. Al 30, al 60 y al 100 por 1. Pero ese es otro asunto. Ese es un asunto de sembrar. Aquí estamos hablando de dar. Del fruto que yo tengo que dar con los que están a mi alrededor. Con mi familia, con mis seres amados, con los hermanos en la congregación, con mis vecinos. Yo estoy obligado a dar una medida. Y en esa misma medida que yo doy, en esa misma medida yo recibiré. Si yo no saludo a mi vecino, ¿por qué espero que me salude? Si yo no soy amable con la gente que me rodea, ¿por qué tendría que ser amable la gente conmigo? ¿Porque tengo la cara bonita? ¿Porque voy bien vestido? No. La gente no tiene la obligación de darme nada, absolutamente nada. Sin embargo, si yo doy, entonces yo recibo. ¿Sí me explico? Si yo llego a un lugar y digo, buenos días, ¿qué recibo? La misma medida. No una medida diferente. ¿Mandé? ¿O nada? Pero si yo digo, hola, muy buenos días, ¿cómo están? Y saludo de una manera distinta, de una manera apretada, remecida y rebosando, ¿qué voy a recibir? Una medida igual.
A lo mejor no de todos. A lo mejor no todos me responden igual, pero habrá uno que fue impactado por esa medida. Y si lo hago constantemente, y si lo hago frecuentemente, llegará el momento que recibiré eso. Porque es una ley. Lo que das, recibes. Si yo doy un maltrato a los demás, ¿yo qué voy a recibir? Un maltrato. Si yo quiero ver una diferencia en mi vida, ¿qué tengo que hacer? Hacer una diferencia en mi vida. Yo soy el que la puede provocar. Yo soy el que puede hacer que las actitudes, los comportamientos, los tratos sean diferentes para mí. Yo puedo provocar eso. Yo he escuchado a personas que tienen problemas con sus suegros, hombres que tienen problemas con su suegra y mujeres que tienen problemas con su suegra o con su suegro y dicen, ay, es que me trata re mal. ¿Qué tienes que hacer? Cambiarlo, tratar bien, hacer la diferencia. No importa que no te quieran, no importa que no te traten bien, porque si nosotros siendo malos damos buenas dádivas a los que nos aman, pero si hacemos eso con los que no nos aman, la ley es que reciba yo lo mismo que estoy dando. Esa es la ley. Y dice, pero no me tratan igual, no importa. Recordemos que ha habido años y años de maltrato. Entonces todo el tiempo he estado cosechando o he estado recibiendo lo que yo mismo estuve dando. Pero si yo empiezo a cambiar, llegará el momento en que eso va a cambiar. Porque es una ley. Yo voy a recibir lo que estoy dando. ¿Sí me explico? No más, ojo, no más. Lo que yo doy es lo que yo recibo. Pero sí se puede hacer una diferencia cuando Dios interviene. Déjeme enseñarle. Entonces, si yo quiero una medida buena, apretada, remecida y rebosando, ¿cómo tiene que ser mi medida? Igual, buena, apretada, remecida y rebosando. Si yo quiero respeto de alguien, ¿qué tengo que hacer? Respetar. Si quiero cariño, ¿qué tengo que hacer? Dar cariño. Si quiero amor, ¿qué tengo que hacer? Dar amor. Si quiero un buen trato, que me saluden, que me traten con respeto, ¿cómo tengo que ser tratado yo? Con respeto. Algo que les inculqué a mis hijos es, no pongan apodos en la escuela. No le digan a los demás, no les llamen a los demás por su apodo, llámenlos por su nombre. ¿Por qué? Porque si no iban a poner apodo. Y me van a decir como yo no quiero que me digan. ¿Ah? Entonces, pero si yo quiero cambiar eso, entonces yo tengo que tratar a los demás como quiero que me traten. Ojo por ojo, diente por diente. La Biblia lo describe como la ley de oro. No hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti. Trata a los demás como quieres que te traten. Esa es la ley de oro. Y en la medida que tú das, en esa medida recibirás. Si eres poco amable, recibirás poca amabilidad. ¿No te has encontrado con alguien que generalmente es muy amable? Sí, exageradamente amable. Dices, ay, qué amable es. Hasta da gusto. ¿Te sientes bien con esa persona? ¿Quieres volverla a ver? Mire, hay negocios que sus productos no son muy buenos. Pero por la amabilidad que tiene esa persona hacia sus clientes, por eso el cliente regresa. ¿O no? ¿Sí? Yo soy de una idea. Alguien tiene un negocio y quiere tener éxito en su negocio, tiene que ser muy amable. Claro, tiene que vender un buen producto, pero la amabilidad yo creo que es el 80% del éxito de un negocio. Y el otro 20% es el producto. Hay gente que depende de su producto. Y es bueno su producto, pero son pésimos atendiendo. Son muy malos atendiendo. Y aunque el producto es bueno, no te quedan ganas de volver. Nosotros tenemos que hacer la diferencia. Tenemos que ser amables con los demás. Y entonces provocar que la gente le dé ganas de volver. No de volver el estómago. De regresar. Tenemos que hacer eso. Porque si queremos sembrar,
Si queremos si queremos recibir, tenemos que dar primero. Ok, ahora lean conmigo. Sin embargo, Mateo capítulo 13, sin embargo, la Biblia dice algo importante acerca de dar. Ya dijimos que yo voy a recibir lo que dé. ¿Sí queda claro eso? Ya llevamos 2 puntos. 1, el dar no me hace bueno, sino porque soy bueno, por eso doy. 2, si yo quiero recibir medida buena, apretada, remecida y rebosando, tengo que dar una medida buena, apretada, remecida y rebosando. 3, a mí se me dará si tengo algo que dar. Otra vez, a mí se me dará si tengo algo que dar. Si yo no tengo nada para dar, a mí no me será dado nada. Otra vez, si yo no tengo nada para dar, a mí no me va a ser dado nada. Yo tengo que tener para dar para que a mí se me dé. Eso es importante, porque a veces pensamos que Dios nos va a dar porque no tenemos. Señor, no tengo, dame. Y no es así como funciona. Yo tengo que tener para dar para que a mí se me dé. ¿Por qué? Ya les expliqué. Porque en la medida que yo doy, yo recibo. Yo tengo que tener algo para dar. No tengo nada, pastor, no tengo absolutamente nada, no tengo ni un peso para dar. Pero tienes tus manos, tienes tus pies, tienes tiempo, tienes vida. El problema es que ya te estés muriendo y ahí sí no tengas nada, ahí sí ya te molaste. Pero si tienes vida y tienes fuerza y tienes tiempo y tienes capacidad y tienes talento y tienes habilidades y tienes dones de parte de Dios, tienes mucho para dar. El problema es que nosotros menospreciamos, como creemos que no tenemos dinero, no tenemos nada para dar. Ojalá tuviera 100,000 pesos ahorita. ¿Sabe que mi esposa, les platicaba el martes creo, les dije, que mi esposa tuvo unos sueños? Y entre los sueños que mi esposa tuvo, era una confirmación para nosotros de lo que Dios ha estado hablando acerca de lo que Dios va a hacer. ¿Sabe cuánto tengo para llevar a cabo ese proyecto? Nada. Ahorita no tengo nada para ese proyecto, pero sí tenemos para este proyecto que tenemos ahora, para lo que estamos haciendo aquí ahora. Podemos seguir pagando la renta, podemos seguir pagando la luz, podemos seguir teniendo el hogar. Podemos hacerlo por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios es que podemos hacerlo. El otro proyecto está allí a la puerta esperando que nosotros tengamos para dar, para que se haga. Mire, ¿por qué es importante tener para dar? Marcos capítulo 13, versículo 10 en adelante. Dice, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Mateo. ¿Les había dicho Mateo o no? Sí, es Mateo, perdón. Mateo 13, versículo 10. Perdón, me equivoqué, hay que leer. Mateo 13, 10. Dice, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondió, les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. ¿No les es qué? Dado. Porque cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Yo no pudiera decir, wow, entonces si no tengo nada, me será quitado. Entendamos en el contexto de lo que está hablando Jesús. Jesús está hablando en un contexto de revelación acerca del reino de los cielos. ¿Sí? No está hablando de dinero. Está hablando de revelación del reino de los cielos. Y el Señor Jesús dice, ellos no tienen revelación del reino de los cielos. Ustedes sí la tienen. A ustedes les es dado conocer los secretos, los misterios
del reino de los cielos. ¿A quién? A los apóstoles. Y ahora a nosotros. A usted le es dado conocer y entender los principios, los fundamentos del reino de los cielos. Y como usted ya le fue dado eso y tiene la capacidad para hacerlo, dice el Señor Jesús, al que tiene esta capacidad le será dada más revelación acerca del reino de los cielos. A ellos no les será dado. Al contrario, lo poco que tienen acerca de Dios les será quitado. Nosotros tenemos que entender que en el reino de los cielos las cosas funcionan diferente. Nosotros tenemos que entender, mire, hay alguien que no tiene y se acerca y te pide y dice, ay, pobrecito, hay que darle porque no tiene nada. Así es como tenemos el concepto nosotros. Pero en el reino de los cielos no es así. En el reino de los cielos el que no tiene, aún lo que no tiene, le será quitado. Y el que tiene, le será dado más aún de lo que tiene. El reino de los cielos no funciona como la democracia, mucho menos como el socialismo. Todos parejos, todos deben de tener lo mismo. El gobierno controla todo y todos deben de tener igual. ¿Quieres un par de zapatos nuevos? Ahí tienes, acábate esos y luego te damos otro. El reino de los cielos no funciona así. El reino de los cielos, si tú tienes aún lo que tienes, te será añadido a lo que tienes. Por eso Dios no está peleado con que tú tengas. Dios no está peleado con la provisión en tus bolsillos. Dios no está peleado con que tengas más revelación. Pero tienes que tener entendimiento que el reino de los cielos no funciona igual que el mundo natural. A veces decimos, es que yo te necesito. Dios debería de darme porque yo necesito. Así no funciona. ¿Por qué Dios no me da? Seguramente porque no tienes nada. Porque al que tiene, le será dado más. Y al que no tiene, aún lo que no tiene, dice, le será quitado. Entonces el que tiene necesidad, ¿qué es lo que debe de buscar? El reino de los cielos. El que tiene necesidad tiene que acercarse al reino de Dios y entender los principios del reino de Dios para que aún le sea dado más. Y no solamente la revelación de cómo funciona el reino de los cielos, sino también la provisión. Pastor, ¿y de dónde viene eso de la provisión? De que, mire, aquí le estoy hablando de una revelación. El Señor Jesús está hablando de revelación. El que no tiene revelación, aún la poca revelación que tiene o la que no tiene, le será quitado. Pero el que tiene revelación, le será dada más revelación del reino de los cielos. Pero también funciona en las finanzas. También es así en las finanzas. El Señor Jesús da una parábola de los talentos. ¿Se acuerda de los talentos y de los siervos? Y dice la Escritura que cada uno le dio conforme a su capacidad. Y después vino el Señor y les pidió cuentas de esos talentos, que estamos hablando de monedas, no de talentos de capacidades o habilidades. Están hablando de una moneda que se les fue dar. Y a uno le dio 1, a uno le dio 2 y a uno le dio 5. Y cuando el Señor regresa a pedirle cuentas, el que tenía 5 le entregó 10. Y el que tenía 2 le entregó 4. Y el que tenía 1 la escondió. Y dice la Escritura, en la parábola que el Señor Jesús explica, dice, y al que tenía 1 dijo el Señor, quítenle la que tiene y dénsela al que tiene más. ¿A quién se la dieron? Al que tiene más. También en las finanzas es igual. Ahora, ¿por qué le fue quitada la que tenía? Porque no tuvo revelación de qué hacer con lo que tenía. Dice que el que tenía 5, ¿qué dijo? Señor, di tu dinero. ¿Qué hizo? Di tu dinero al banco para que produjera. Y por eso es que tengo 10. Y el que tuvo 2, ¿qué dijo? Di tu dinero a los bancos para que produjera. Y ahora tengo 4. Y el que tenía 1 dijo, tuve miedo de dar tu dinero a los bancos y por eso me quedé con 1. Los 3 hablan de dar. Los 2 que dieron y que se les produjo en más, y aquel que tuvo miedo y no lo dio para que produjera más. ¿Sí me explico?
El temor de dar, la preocupación de dar, esa certidumbre de perderlo todo, como decía al principio, esa certidumbre es que lo voy a perder todo. Esa es una mentira del diablo. En el reino de los cielos necesitamos revelación, necesitamos entendimiento para comprender que no funciona igual que el mundo. El reino de Dios al que usted y yo pertenecemos no funciona igual que el mundo. En el reino de los cielos existe en el mundo existe el riesgo de perder. En el reino de los cielos no pierdes, ganas. Pero invertí en el negocio y perdí. No, aprendiste. Sabes que no lo tienes que volver a hacer igual. Sabes que no tienes que tomar esas mismas decisiones. Sabes que no tienes que cambiar tu fe y tu convicción por cuestiones mundanas. Aprendes. Cambia tu parecer, cambia tu sentir, cambia tu entendimiento. En algún momento le platicamos que mi esposa y yo intentamos, creo que todos los negocios posibles. Tamales, hamburguesas, tienda de regalos, ropa, Herbalife, Jafra, Fuller, Oriflame, quién sabe cuántas cosas hemos vendido. Y de todas hemos aprendido. Y uno pudiera pensar, ¿lo perdieron todo? No, aquí estamos de pie. Aprendimos cómo no se hace un negocio, aprendimos cómo no hacer un negocio. Nos movimos, creímos que esa era una oportunidad, nos arriesgamos, tomamos el riesgo, pero créame, no perdimos. Sí perdimos dinero quizás, pero aquí estamos de pie todavía. Seguimos luchando, seguimos aprendiendo, seguimos haciendo las cosas. El asunto es cuando tenemos miedo, creemos que Dios nos va a hacer perder. Hay que arriesgarse a veces. Hay que tomar un riesgo. Hay que saber cuando Dios te está llevando a dar. Para eso necesitamos revelación. Necesitamos entendimiento del reino de los cielos. No en tus fuerzas, no en tu capacidad, no en tu entendimiento, sino en el poder de Dios y de su Espíritu Santo. Amén. Y tenemos que hacerlo. Tenemos que tomar un riesgo. Tenemos que atrevernos. Tenemos que decir, vamos a ver. Vamos a ver qué podemos hacer. Vamos a ver hasta dónde Dios nos quiere llevar. Vamos a ver dónde están las oportunidades. Dónde están las puertas abiertas. Señor, guíanos. Danos sabiduría. Danos entendimiento. No nos hizo más buenos. Nos hizo más inteligentes. La nobleza y la bondad han venido de Dios. El que Dios nos haya dado, el que Dios nos haya movido, ha sido Dios quien lo ha hecho. Amén. ¿Está aquí? Ok. Seguimos. Entonces dice Mateo 13:12, porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá. ¿Cuántos quieren tener más? Amén. Entonces tiene que tener. Al que tiene, se le dará. Algo que le dije para el próximo año es que no se gaste todo en diciembre. ¿Cuántos ya se lo acabaron? ¿O cuántos no dicen, pues todavía no llega? Todavía no tengo. Ok, cuando llegue no se lo acabe. Todavía no acaba diciembre, apenas estamos a 13. Faltan 17 días. Es que yo no sé en qué momento de diciembre usted lo vaya a recibir. Pero lo que llegue, pastor, nada más me llegaron 100 pesos, no te lo gastes. Pastor, nada más me llegaron 200, no te lo acabes. Yo le aseguro algo, el próximo año las cosas van a estar mejor para usted. Pero usted tiene que ser sabio, porque si usted se queda sin nada, ¿de dónde vendrá más? ¿De dónde vendrá más? Al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Pero el que tiene, no dice que tiene mucho. Dice, y al que tiene mucho, no, dice, solo dice al que tiene. Al que tiene, le será dado más. Y tendrá más. El problema es que nosotros queremos todo de golpe, ¿verdad? Si no tengo nada, ojalá tuviera, que eran unos 10 millones de pesos. Ojalá tuviera 10 millones de pesos. Tuve un sueño anoche. Y soñé que me morí.
pero así literal. Me desperté asustado, porque sentí la muerte. Yo no sé si me voy a morir. Si me muero ya, usted no se preocupe, yo ya había sido avisado. Pero una de las cosas que yo hacía en mis sueños era llamar a mis hijos y les daba instrucciones acerca de la herencia. Y les decía, esta es su herencia. Y les daba a cada uno una instrucción de cómo podían conseguir lo que ellos debían de tener. Y no estaba hablando de una casa, un carro, no, eran millones de pesos los que ellos iban a recibir de herencia. Y yo estaba seguro en el sueño, dejándole la instrucción de dónde estaba y cómo es que lo debían de conseguir. Y no solamente era el dinero lo que les estaba heredando, sino era instrucciones de parte de Dios acerca de las cosas que ellos tenían que hacer. Y hablaba con cada uno, y con el primero que hablaba era con Josué, y después hablaba con Israel, y por último hablaba con David. Y yo veía en mi sueño, yo tenía tranquilidad, me inquietaba algo. Yo tenía tranquilidad de saber a dónde iba, yo sabía que iba con Dios. Pero a mí me inquietaba que ellos pudieran tomar la herencia. Lo que me preocupaba es que ellos supieran tomar la herencia. Entonces yo cuando me desperté, oraba a Dios y le decía, Señor, ¿qué es esto que soñé? Y el Señor me ponía en mi corazón y decía, tienes que enseñar acerca de cómo recibir la herencia. Tienes que enseñar cómo ellos puedan tomar lo que les pertenece, lo que ya es suyo. Y yo decía, solo mis hijos. Me decían, no, la iglesia. La iglesia tiene que saber que yo tengo algo bueno para ellos y que si no lo han recibido es porque no entienden la capacidad de dar que tienen. Entonces Dios tiene algo para usted. ¿Qué tan grande es? Yo no lo alcanzo a ver. Sé que es grande, sé que es bueno, sé que hay muchas cosas que ustedes han pedido por años, décadas quizás orando y pidiéndole a Dios que algo pase en sus vidas. Y a lo mejor no ha pasado. Y quizás hasta desesperados ya están o frustrados o fastidiados o ya hartos. Ya, quién sabe si venga. Yo creo de parte de Dios que viene para ustedes. Y que el próximo año es una oportunidad para alcanzarlo. Pero ojo, mucho cuidado. Dios no da a quien no tiene. ¿Sí está conmigo? Usted tiene que entender que tiene usted la capacidad de dar. Y que usted tiene que ser generoso en dar. Y otra vez insisto, como se lo dije hace 8 días, no estamos hablando de dar dinero. Es la capacidad de dar fruto. Es la capacidad de tener revelación acerca del reino de los cielos. Entender cómo es el reino de los cielos. Cómo funciona el reino de los cielos. Y si usted tiene entendimiento, le será dado más entendimiento. ¿Sí están conmigo? Ok. Y una vez que tenga este entendimiento, tenemos que entender que Dios le ha dado la capacidad de reproducir lo que puso en sus manos. Pero tiene que hacerse a un lado el miedo de dar. Lo que le pasó al siervo infiel, que así lo llama el Señor. Siervo malo y negligente, le dice. ¿Por qué si sabías que yo recojo donde no siembro, que yo cosecho donde no sembré, por qué no diste la moneda a los bancos para que trabajasen? Porque, y el otro dice, porque tuve miedo. ¿Sabe que algo que limita nuestra capacidad de dar es el miedo? Y ya le dije cuál miedo. ¿Cuál miedo? El miedo a quedarnos sin nada. ¿Y si me quedo sin nada? ¿Acaso Dios no está viendo que estás dando? ¿Y acaso Él sería capaz de dejarte sin nada? Entonces tenemos que quitarnos el miedo de dar. Es que, y si no tengo después, insisto, no solamente estoy hablando de las cuestiones financieras, de todo lo que implica tu vida. He escuchado a gente que dice, es que no tengo tiempo. Y tienen tiempo. Y luego cuando ya les avisan, oye, te vas a morir en un mes, no piden tiempo. Porque aún lo que dijeron que no tenían, se les quitó. Les fue quitado. Entonces yo no puedo decir, no tengo tiempo.
no tengo dinero, no tengo fuerzas, no tengo capacidad, no tengo conocimiento, no sé cómo, no debo de decir eso, porque si yo digo que no lo tengo, pues no lo tengo. Porque si lo tuviese, dice, aún lo que no tienen, pues ¿cómo nos quitan lo que no tenemos? Si no lo tenemos, ¿cómo te lo quitan? Si yo le digo, quítame todo el dinero que traigo, y resulta que me revisan y no traigo nada. Entonces, ¿cómo se me quita lo que no tengo? Nunca llega. Nunca llegará. Si yo sigo diciendo, no tengo tiempo, ¿qué va a pasar con mi tiempo? No voy a tener tiempo. Si yo sigo diciendo, no tengo dinero, ¿qué va a pasar con el dinero? Nunca voy a tener, porque aún lo que no tengo, me será quitado. Si está conmigo. Entendamos esto. El asunto de dar es entender los principios que enseña la Escritura acerca de dar. Entonces yo tengo que quitarme esa idea de decir, no tengo dinero. No, sí tengo. No ahorita, no lo traigo ahora. Hay gente que una vez iba con un compañero del trabajo en la calle y alguien se acercó y nos pidió dinero hace mucho tiempo en Chalco. Y íbamos en la calle y se nos acerca una señora y nos pide dinero. Y yo meto la mano a mi bolsillo y ya yo le había dicho a él que le iba a invitar unos tacos de carnitas. Nos íbamos a comer unos tacos de carnitas. Entonces se acerca una señora y nos pide dinero. Y le digo, no tengo. Y cuando se acerca, y yo conté, me acordaba cuánto traía, metí la mano en la bolsa y dije, no me va a alcanzar. Y dije, no tengo. Y entonces el compañero se me queda viendo como diciendo, y me va a invitar. Y entonces reaccioné, a mí me cae el 20 y digo, no tengo para darle. Sí traía, pero no para darle. Entonces lo que yo hice fue ir y comprar, comimos y yo creí que iba a comer más él, comió un poco, yo iba a haber pensado que no traía. Comió poco, pagué y me quedó dinero. Entonces dije, ahora sí tengo. Y regresé por el mismo camino, veníamos con él, otra vez nos regresamos por el mismo camino, busqué a la señora, yo la buscaba, ya la vi y le digo, ven, acompáñame. Y entonces fui y le di. Porque si yo digo que no tengo, aún lo que no tengo, me será quitado. Tenemos que cambiar nuestra actitud respecto a dar. ¿Sí me explico? ¿Sí está conmigo? A lo mejor no traes para eso, no traes para darle a él. Pero no tienes que decir, no tengo. Tenemos que quitarnos esas palabras. Lo que yo les digo a los que me piden de repente, digo, no, para la otra, hoy no traigo. Y a la otra, si lo vuelvo a ver, sí le doy. Tú venías conmigo, hijo, en el carro, cuando íbamos a salir por Clavo, en esta semana. Yo había pasado 2 veces por esa salida y hay un hombre que está pidiendo dinero ahí. Y las 2 veces que pasé por ahí, traía la tercera, no traía cambio, no traía dinero. Entonces ese hombre está como dirigiendo, no hace mucho, la verdad no hace mucho. Él no hace mucho por ayudar, pero pues hace lo que puede. Y está ahí dirigiendo el tráfico. Yo pasé 2 veces y no traía. Entonces las 2 veces que él pidió o que me ayudó a pasar, pues yo no traía, le dije a la otra, y luego volví a pasar pues a la otra, y la tercera vez sí traía. Y ya me iba a pasar y me acordé, dije, no, si ya le dije que para la otra tengo que cumplir lo que dije. Y agarré, busqué las monedas, saqué unas monedas y le di, y dije en voz alta, no sé por eso te preguntaba si me escondido, porque dije en voz alta, ya van 2 veces que no le doy, tengo que darle. Entonces agarré las monedas y le di. No, creo que no venías tú nada de mí con Josué. Pero a veces nosotros provocamos que no tengamos, ¿sabía eso? Deje de decir, no tengo. Porque aún lo que no tiene, le será quitado. ¿Y cómo es que no tienes? ¿Cómo es que se te hará quitado lo que no tienes? Como decía Susi, nunca llega. No llega. Es que no tengo dinero. ¿Cuándo vas a tener dinero?
No tengo tiempo. ¿Cuándo vas a tener tiempo? Estoy muy cansado, no tengo ánimo, no tengo fuerzas, no tengo ganas. ¿Cuándo vas a tener ganas? No tiene, porque no estás dispuesto a dar. No tienes la disposición de dar. Y como no tienes la disposición de dar, ¿para qué te dan? Si no vas a dar, ¿para qué quieres tener? Entonces tenemos que quitarnos eso de la cabeza. No tengo ahora, tendré después. Por ahora no tengo, pero lo que tengo, dice la Escritura en el libro de los Hechos, que el apóstol Pedro y Juan iban camino al templo a la hora de la oración y había un paralítico en la entrada de la puerta de la Hermosa, y cuando pasaron por ahí el paralítico les pide unas monedas. Y ellos no traían monedas. Acuérdense que el borral de las ofrendas, ¿quién se lo llevó? Ya lo platicamos hace 8 días. Entonces Judas se llevó el borral de las ofrendas y a la hora de pasar por ahí ellos no traen monedas. Y le piden monedas, el paralítico les da, dame una moneda, dame una limosna, no he comido en 3 días, dame por favor algo. Y ellos dicen, no tengo oro ni plata, mas lo que tengo te doy. Y toca al paralítico y el paralítico se levanta. ¿Qué es lo que tenía Pedro? No tenía oro ni plata, pero lo que tenía, eso le dio. ¿Y sabe qué pasó con Pedro? Le fue dado más, porque después no los tocaba, solamente pasaba. Y dice la Escritura que la sombra de Pedro, que cuando la sombra de Pedro tocaba a los enfermos sanaban. ¿Qué pasó con esa capacidad de Pedro? Lo que tenía le fue dado más. Nosotros tenemos que entender que si queremos más de algo, tenemos que tener eso. ¿Qué quieres más? ¿Quieres más unción? La poca que tienes que decir, tengo unción. Puedo orar por los enfermos, puedo orar por esto, puedo orar por la necesidad del otro, puedo declarar la palabra. ¿Qué es lo que tienes ahora? Lo que tienes ahora es lo que tienes que dar, para que te sea añadido más. No tienes que decir, no tengo, porque entonces nunca llegará. ¿Sí está conmigo? El asunto de dar no es un asunto de que cuando tenga doy. Es un asunto de que ahora tengo y lo que tengo te doy. Dios no te va a pedir algo que no tienes. Dios te va a pedir algo que tienes. No lo que no tienes. Porque Él dice que el que no tiene se le quita lo que no tiene. Entonces Dios no te pide algo que no tienes. Dios te pide algo que tienes. Y eso que tienes es lo que se tiene que multiplicar en tu vida. Porque te será dado más. Amén. Ok, seguimos. Marcos capítulo 12. David. Marcos capítulo 12. ¿Ya está ahí? Vamos a leer el versículo 3 en adelante. Dice, y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. Viniendo ellos le dijeron, maestro, sabemos que eres hombre ¿qué? Veraz, verdadero, y que no ¿qué? Que no te cuidas, y que no te cuidas de nadie, porque no miras ¿qué? Ponga atención a cada palabra. Porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. Y entonces le preguntan, ¿es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? ¿Qué daremos o no daremos? El tributo. Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea.
Ellos se la trajeron y les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Y ellos le dijeron: de César. Respondiendo Jesús les dijo: dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Amén. Mire, nuestras palabras bonitas no convencen a Dios de nada. Ellos se acercan con palabras bonitas. Eres un hombre veraz. Tú dices las cosas con verdad. Tú enseñas las cosas con verdad. Eres un gran maestro. Eres un gran hombre de Dios. Pero tenemos una pregunta. ¿Es lícito dar tributo al César? Y luego dice la siguiente pregunta: ¿daremos o no daremos? Una de las grandes preguntas en nuestros corazones, hay muchas preguntas en nuestros corazones, pero una de las más grandes es: ¿doy o no doy? ¿O cuánto doy? ¿Cuánto debo dar? El Señor Jesús conoce nuestro corazón y les dice a estos hombres hipócritas. Pero les llama a ellos hipócritas no porque preguntaron cuánto había que dar, si había que dar o no había que dar, sino les llama hipócritas porque ellos se están poniendo en una trampa. La trampa era que si Jesús decía: no paguen el tributo al César, le echaban a los romanos y arrestaban a Jesús y lo metían en la cárcel por estar en contra de la ley romana. Pero si Jesús decía: sí, hay que pagar tributo al César, la gente se le venía encima. Porque el impuesto que los romanos ponían era muy alto. Si yo le digo ahora: ¿a quién le da gusto pagar impuestos? Levante su mano. ¿Cuánto les agrada pagar el predial, pagar el agua, pagar la luz? ¿A cuántos dicen: wow, me encanta, estoy feliz de ir a pagar? De deshacerme de mi dinero, de mi aguinaldo, de mis ahorros de toda la vida, yo quiero ir a pagar. Dice: yo soy feliz. Cuando pago mis impuestos, wow, me encanta que me quiten el ICR en mi salario. Yo recibo mi cheque y mi nómina, mi salario. Cuando aparece mi nómina, digo: wow, yo gano tanto. ¿Sabe cuánto percibo? Por todos los impuestos que me aplican. Me quitan la mitad del impuesto. En serio, literalmente. De todo lo que gano, la mitad se van impuestos. El impuesto sobre la renta, el impuesto de esto, el impuesto del otro. Yo pago impuestos, a lo mejor usted también, pero pagamos impuestos por trabajar. Ese es el ICR. O sea, si yo quiero trabajar, tengo que pagarle al gobierno un impuesto por trabajar. Lo mismo pasaba en aquel entonces. La gente pagaba un impuesto por trabajar. Si alguien sembraba la tierra y tenía una cosecha, tenía que pagar el impuesto por haber trabajado, por haber cosechado. Si pescaban, tenían que pagar el impuesto de la pesca. Si vendían algo, tenían que pagar el impuesto de lo que vendían. Todo se pagaba impuesto. Y la gente estaba harta del impuesto. Ya no querían pagar más impuestos. Así es que le ponen una trampa a Jesús. Y le dicen a Jesús: ¿es lícito? ¿Es legal? ¿Está en la ley que debemos de pagar? No la ley romana, la ley judía. ¿Está en la ley que debemos de pagarle impuesto a alguien que no es de nuestra nación? ¿Alguien que no es judío? ¿Es legal eso? ¿Está bien ante los ojos de Dios que paguemos impuesto a los paganos, a los incrédulos? ¿Sabe? He escuchado a muchos cristianos que dicen: no hay que pagar impuestos. No, eso no es de Dios. ¿Quién dice? Nosotros pagamos impuestos. Pagamos predial, pagamos agua, pagamos luz. Lo pagamos. Nos cortaron la luz porque nos atrasamos en una de las casas. Tenemos las dos casas juntas. En una de las casas nos atrasamos. Se nos hizo fácil atrasarnos. Y luego de repente ya la cuenta ya no eran 200 pesos. La cuenta ya eran 2,000 y algo. Y de repente nos la cortan. Ese día que nos la cortaron a nosotros, la cortaron a varios vecinos, que eran igual de pagadores que nosotros. Y dijeron: estos abusan de pagar, siempre nos pagan, ya les vamos a cortar la luz.
Entonces nos cortaron a varios vecinos. Y de repente uno de los vecinos andaba ofreciendo sus servicios. Por 150 pesos, 250, no sé cuánto cobraron. 50 pesos. Nos conectaba la luz. Pero nos conectaba la luz del vecino. Al que sí tenía luz. Al que sí apagaba. Entonces nos fueron a ofrecer los servicios a nosotros. Digo, no, ¿cómo crees? No, gracias. No, es que yo para que no te quedes sin luz. Digo, no me voy a quedar sin luz. Gracias a Dios teníamos las dos casas y en una sí habíamos pagado y la otra no habíamos pagado. Así es que jalamos la luz de una hacia la otra. Pero en la primera oportunidad, como tardamos, ¿cuánto? ¿Un mes, hijo? Un mes sin luz más o menos en esa casa. De como 3 semanas. Y en el trabajo nos llegó un dinero extra. Dijimos, wow, vámonos al cine. Vamos a un restaurante, comemos de lujo. No, ¿sabe qué hicimos? Pagamos la luz. Así es que fuimos y pagamos la luz. Y uno puede decir, ay, pero es carísima la luz. Sí, pero igual la consumimos. Igual consumimos luz y pagamos la luz. Y este año teníamos que pagar predial no, agua. El agua potable es carísima también. Son 1,500 pesos al año. Bueno, un poquito menos, como 1,300, 1,400 pesos al año. Algo así. Y teníamos que ir a pagar, debíamos un año de una de las casas. Y de repente mi esposa se entera en la combi que estaban cobrando 500 pesos por todo el año. Dijimos, wow. Pero ¿sabe una cosa? ¿Qué hubiéramos hecho si no tuviéramos? No lo hubiéramos pagado. Pero teníamos. Ese día teníamos. Y mi esposa, habíamos recibido un extra. Mi esposa tenía el dinero. Y ella fue, oyó la noticia, corrió a la casa por los papeles, se fue al municipio y con lo que teníamos ahí guardado, con eso lo pagamos. ¿Pero qué hay si no tienes? Aún lo que no tienes será quitado. El cristiano está acostumbrado a vivir al día. Ay, lo que Dios sopla para hoy. Ay, ya Dios dirá. Y entonces las oportunidades que vienen no las aprovechamos. ¿Por qué? Porque no tenemos. Por eso el que no tiene, aún lo que no tiene, le será quitado. Y ahorita ya pagamos el agua del este año que termina. Todo lo atrasado que teníamos, ya lo cubrimos. Ya está cubierto. Ese asuntito nos iba a salir como entre las dos casas nos iba a salir, porque soy bonito tener 2 casas, ¿verdad? Ay, 2 casas, qué padre, bien grandotas, sí, pero son los 2 prediales, 2 aguas, 2 recibos de luz. Es doble todo. Pues sí, es bonito tener 2, pero hay que pagar todo doble. Y entonces ya ahorita las 2 casas están al corriente, lo que nos falta es cubrir en enero el predial. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque hay que pagar impuestos. Hay que pagar lo que es justo. Hay que pagar lo que debes pagar, no lo que es injusto. Pero oportunidades como la que se encontró mi esposa de pagar el agua mucho más barata, esas llegan. Esas llegan y se dan. Y vienen las oportunidades. Yo les dije, el próximo año va a venir la oportunidad de que usted pueda comprar lo que no pudo comprar en todos estos años. De que pueda pagar cuentas que no ha podido pagar. Le van a condonar cuentas, créditos, intereses. Le van a condonar pagos. Y usted va a tener la oportunidad de pagarlos. Y entonces le va a hablar el banco y le va a decir, oiga, mire, denos la tercera parte, la cuarta parte de la deuda y le perdonamos todo. Y usted va a decir, wow, de veras sí. Ok, no tengo. Es que no tengo, pero le voy a perdonar solamente páguenos, le voy a perdonar 3/4 partes de su deuda. Solamente páguenos una cuarta parte. Y uno viene emocionado, ¡ay, qué padre, qué padre! Pero no tengo. ¿Cómo vas a pagar? ¿Cómo vas a hacer? No, si ya está pagando, pague. O sea, acuérdense, yo le he dicho,
Si sacas un crédito, el problema no es sacar un crédito. El problema es que incumplas con tu crédito. Sí, tienes que pagar lo que tienes que pagar. El asunto es si no puedes pagarlo. Si lo puedes pagar, págalo. Es tu obligación. Adquiriste ese compromiso, cumple. Porque si no, estamos engañando a Dios. Adquiero un compromiso y mejor me espero al milagro, ¿no? Somos irresponsables. No es así como funciona. No podemos burlarnos de Dios. Entonces si yo adquiero un compromiso, yo pago mi compromiso. Si no, qué padre, mejor me endeudo y la gente en el pueblo de Israel así lo hacía. Se endeudaba por 6 años y sabía que en el 7º año tenía que ser perdonada su deuda. Y eso Dios lo aborreció. Dios se molestó con el pueblo de Israel. No, yo adquiero una deuda, ese mismo año yo la pago. Si es a 2 años, pues 2 años. Pero en el momento de la gracia, en el momento del milagro, Dios tiene misericordia. No puedo burlarme de Dios. ¿Sí está conmigo? Ok, pero que quede claro, no es porque yo tengo que Dios se agrade de mí. Tenemos que ser inteligentes. Aquí el asunto es que se querían burlar de Jesús. Y les llama hipócritas, porque querían burlarse de él. Y entonces Jesús dice, tienes que dar lo que tienes que dar. Lo que corresponde a cada quien. Tienes que pagar tus impuestos al César, pero tienes que dar a Dios lo que es de Dios. Porque ellos ponían de pretexto, es que ya no le doy a Dios porque pues, tengo que pagar mis impuestos. Si a usted le gusta pagar sus impuestos en enero, y usted dice, ya no voy a tener para la ofrenda porque voy a pagar mis impuestos. El pastor dijo que había que pagar impuestos, ya no tengo para mi ofrenda. No, a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. Ahora ya les dijimos que no es para enero, es para, ¿cuándo les dijimos? Marzo. En marzo usted va a traer su ofrenda, usted le va a dar a Dios. Si usted quiere traer en enero una ofrenda para empezar bien su año, tráigala. Pero la ofrenda que vamos a recoger es una ofrenda especial de cosecha. Y la vamos a recoger en marzo. ¿Ok? Ok, pero entonces, el asunto de preguntar, Señor, ¿tengo que dar o no tengo que dar? Ese es un asunto que no va con nosotros. El Señor Jesús los llama a ellos hipócritas. ¿Yo tengo que dar? Claro que tengo que dar. Ahora, ¿cuánto tengo que dar? Lo que tienes, no lo que no tienes. Y no es el asunto de quedarme en quiebra o dejarme en blanco. Es un asunto de lo que yo puedo dar. Ahora, tengo que esforzarme en eso. Vean conmigo. ¿Está conmigo? ¿O ya se fue? Ya estamos terminando. En Lucas capítulo 8, Lucas 8, dice el versículo 16 en adelante. Nadie que enciende una luz la cubre con una vasija ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en el candelero para los que entran vean la luz. 17 dice, porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido, ni de salir a la luz. Mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aun lo que piensa tener, se le quitará. Ahí está claro, ¿ah? Lo que decía, lo que piensas tener, pues no va a llegar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Dar. Ojo. Aquí está hablando de una luz. Está hablando, dice, aquel que tiene una luz y la prende, no la esconde.
Porque ¿para qué esconderla? Al contrario, la pone en un lugar visible para que aquellos que entren la vean. Déjeme decirle algo. Usted es luz en medio de tinieblas. Pero ¿para qué esconder la luz? ¿Para qué esconder que somos cristianos? No tenemos que esconder que somos cristianos. Tenemos que ser luz y estar a la vista de todos. ¿Para qué? Para que cuando te vean, se alumbren. Y entonces, dice el Señor, aquellos que son luz, lo que tienen les será dado. Pero lo que no tienen les será quitado. Y aún lo que esperan tener, no llegará. La importancia de dar es, con esto terminamos, la importancia de dar no es cuánto das, sino quién eres. Porque lo que tienes se multiplica por quién eres. ¿Cuántos son hijos de Dios? Y no dice, levanta su mano, y no dice la Escritura que para los hijos está reservada la herencia. Baje su mano. Entonces, ¿por qué esconder lo que somos? ¿Cuándo va a llegar la herencia si escondemos lo que somos? ¿Cuándo va a llegar? Porque aún lo que esperas que llegue, se los quitará. Por causa de querer ocultar lo que somos. Entonces, lo que Dios tiene para ti, Él te lo va a dar por quien tú eres. ¿Qué eres? Hijo de Dios, hija de Dios. Eres eso. Entonces, lo que Dios tiene preparado para ti, lo que Dios ha preparado para ti, ¿te lo va a dar o no te lo va a dar? Por supuesto que sí. Está consumiendo aquello. ¿Sí? No nos habíamos dado cuenta. No, ya le pagué. Ya queda menos. Sí, ya le pagué. Pero a veces nosotros pensamos que es porque nos merecemos que Dios nos va a dar, que es porque necesitamos que Dios nos va a dar. Pero no es así. Así no funciona en el reino de los cielos. Tienes que prepararte, una, para tener, dos, para no ocultar quién tú eres. Porque Dios, ¿por qué te daría si tú lo vas a ocultar? Si no le vas a gritar a los cuatro vientos que lo que recibiste fue por la pura misericordia de Dios. Si no glorificas a Dios por lo que has recibido, sino que la gloria te la quedas tú y dices, wow, me lo merecía, me lo gané, conseguí lo que quería. No, no es porque te lo mereces, no es porque lo necesitas, no es porque diste tanto que ahora ya mereces recibir. Es por quien tú eres. Y por ser quien tú eres es que Dios te va a dar. Pero es necesario que estés dispuesto a dar. Porque si no estás dispuesto a dar, aún lo que esperas que llegue, no llegará. No tenemos por qué estarle preguntando a Dios, es que ¿tengo que dar, Dios, o no tengo que dar? Claro que tienes que dar. Fuiste hecho para dar. Ahora, ¿qué vas a dar? Lo que tienes, no lo que no tienes. ¿Sí me explico? Tienes que dar lo que tienes, y para tener tengo que prepararme. Llama la atención el libro de Proverbios, dice, oh perezoso, poquito dormitar, poquito dar vueltas en la cama. ¿Por qué no aprendes, dice, de la hormiga, que no tiene capitán y que se prepara todo el verano para el invierno? Y dice, como diciendo, y tú que tienes al capitán de capitanes, al rey de reyes y señor de señores, tú eres negligente y no te preparas y te estás durmiendo en tus laureles. Prepárate para el tiempo de las vacas flacas. Yo le he dicho, se va a poner más feo. ¿Cuántos se están preparando para eso? Nosotros, mi esposa, mis hijos y yo anhelamos unas vacaciones
en el mejor lugar de México, en una buena playa, irnos a descansar. ¿Sabe cuándo las hemos tenido? No las hemos tenido, porque nos estamos preparando. Estamos preparándonos para que en el momento difícil nosotros no estemos tronándonos los dedos y diciendo, ¿qué vamos a hacer? Usted deje de tronarse los dedos, ¿con qué va a ser mejor? Póngase las pilas. ¿Se va a poner la cosa difícil? Sí, se va a poner muy difícil. Ojo, no para los hijos de Dios. Pero entonces, ¿por qué ocultar que somos hijos? ¿Por qué ocultar que somos luz? ¿Por qué estar refugiados en cuatro paredes diciendo, pues aquí estamos bien? Pues si los demás necesitan de Cristo, pues que se salven. Al cabo que hay en la vuelta a otra iglesia. Nosotros tenemos que ser luz y estar preparados. Porque aún lo que no hemos recibido se nos será quitado. Pero mejor que no se nos quite. ¿O sí? Yo no quiero que lo que Dios tiene para mí me sea quitado. Lo que todavía no ha llegado, yo no quiero que se me sea quitado. Yo quiero que recibir lo que Dios dijo que nos va a dar. Yo quiero recibir lo que por herencia Dios ha prometido para nosotros. La pregunta es, ¿estás listo? ¿Estás listo para recibir? Porque si estás listo para recibir, también estás listo para dar. Porque Dios no te va a dar para que lo escondas. Necesitamos revelación de cómo funciona el reino de los cielos. No funciona igual que el mundo. No es que digas, pues yo ya di tanto que ya merezco. No. Hasta la vida si fuera necesario. Como Jesús dio la vida. ¿Sí estamos? Ok, póngase de pie, vamos a orar. Dice la Escritura, pedid y se os dará. ¿Qué dijo el Señor? Pedid y se os dará. Quizás hemos sido malos, negligentes. Hemos querido recibir sin tener. Pero vamos a romper con eso. Vamos a decretar, vamos a pensar, a pedir con todo nuestro corazón que siempre tengamos para dar. ¿Está dispuesto? Ay, no, yo nada más quiero para mí. No, acuérdese que tenemos que dar para dar. Tenemos que dar para poder tener más. Porque el que no tiene, aún lo que no tiene, se le quitará. Aún lo que espera tener, no va a llegar, se te quitará. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Cuántos esperan tener más? Yo espero, estoy esperando, pero me estoy ocupando de una cosa, en tener ahora para dar. Prepárese usted, prepare su corazón. Y no estoy hablando otra vez, insisto, el tema no es un asunto de solamente dar finanzas. Deje de decir que no tiene tiempo. Deje de decir que no tiene fuerzas, que no tiene ganas. ¿Sabe cuándo va a tener ganas? Nunca va a tener ganas. Es que no siento. No, pues ¿sabe cuándo va a sentir? Nunca va a sentir. No es un asunto de... El asunto de dar no es cuánto quiero dar, es que tengo que dar. Dejemos de preguntarle al Señor, ¿debo de dar? Nosotros sabemos que tenemos que dar. Fuimos hechos para dar. Así es que en ese sentido, usted hoy pídale a Dios. Y dígale al Señor, yo no quiero pasar un día más sin tener para dar. Yo quiero ser alguien que ayude en las necesidades de otros. Pedro pasó junto al paralítico y le dijo, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. ¿Usted qué está dispuesto a dar? A lo mejor no se trata de oro y plata. A lo mejor no se trata de un asunto de dinero. Es cuán dispuesto está usted a dar. Un saludo, una atención, un plato de comida. A lo mejor lo que vas a comer hoy van a ser frijoles. Pero alguien no tiene ni frijoles.
Ay, pero ¿cómo le voy a dar frijoles? No se vaya a ofender. Cuando uno no tiene que comer, no te ofende que te lleven un plato de frijoles. Pero a veces nosotros pensamos, es que es poquito lo que tengo para dar. Pero es suficiente para alguien que no tiene nada. Porque ese que no tiene nada, aún lo que no tiene, le es quitado. Sin embargo, si tú te preparas para dar, siempre tendrás para dar. Entonces, cuando tú le pides a Dios, le dices, Señor, dame más, quiero más, te pido, porque yo sé que si te pido, yo recibiré. Y tú le pides a Dios, tienes que estar dispuesto a dar. No solamente es para ti, es para dar. ¿Sí me explico? Entonces usted tiene que decirle a Dios, Señor, dame, porque estoy dispuesto para dar. El que pide, recibe. El que pide, y le vamos a pedir a Dios. Pero Dios te va a dar a ti. Dios te va a traer a ti, porque tú estás dispuesto para dar. Amén. Y te va a dar 3 cosas. En este momento vamos a dar por 3 cosas. Una, revelación del reino de los cielos. Dios te va a dar cómo funciona el reino de los cielos. No es lo mismo que el mundo, ni siquiera como la iglesia tradicional establece que tienen que funcionar las cosas. No, el reino de los cielos es distinto. Las enseñanzas del reino de los cielos son diferentes. Y Dios te va a dar esa revelación. Desde aquí, desde las enseñanzas que se te den aquí en la iglesia, hasta el mismo devocional que tú tengas en casa, vas a recibir revelación de cómo funciona el reino de los cielos. 2, Dios te va a dar provisión para pagar todo lo que tienes que pagar. Al que impuesto, al que deuda. El Señor Jesús dijo, no debáis nada a nadie. Y si Dios dice no debáis nada a nadie, es porque Él va a ayudarnos a pagar nuestras deudas. Amén. Si tienes alguna deuda, Dios te va a ayudar a pagarla. Yo estaría brincando ya. Yo voy a pagar mis. No tengo deudas, gracias a Dios ya. Ya no tengo deudas. Pero en la casa todavía tenemos unas deudas. Debo las 2 casas. La estoy pagando constantemente. Cada quincena me hacen un descuento en mi cheque y se paga la casa. Pero yo quiero pagarla ya por completo. Así es que yo le estoy pidiendo a Dios, Señor, que se pague mi casa. Bueno, las 2 casas. ¿Cómo le va a hacer el Señor? No tengo la menor idea, pero una cosa sí sé, estoy dispuesto a dar. Yo he escuchado a alguien que me dice, pastor, ahora que tenga 10,000 pesos, yo voy a dar mi diezmo. ¿Por qué no das tu diezmo de los 1,000 que tienes? Porque cuando veas que tienes que dar el diezmo de 10,000, te va a pesar dar el diezmo de 10,000. Vas a decir, ¡oh, es mucho! De 1,000 pesos el diezmo son 100 pesos. 100 pesos es el diezmo, pero de 10,000 pesos el diezmo son 1,000 pesos. 1,000 pesos, no. ¿Sabes cuánto te va a llegar el millón? ¿Cómo voy a dar 100,000 pesos? Dentro de 8 días le hablo del diezmo. El apóstol Pablo dice en Hebreos, el diezmo se da a personas mortales, pero es por el que vive, no por las personas mortales. El diezmo usted lo da a nosotros, los pastores. A nosotros nos entrega, somos mortales, pero no nos lo da por nosotros, lo da por el que vive. Ahí está en Hebreos. Entonces, ¿cuándo va a recibir un millón? Pues no, ¿cómo? Pues, ¿te imaginas dar 100,000 pesos de diezmo? ¿Qué van a hacer con ese dinero? ¿Se van a volver locos? No, pero si estás dispuesto a dar, Dios te está dispuesto a dar. Amén. Ok. Entonces, primero vamos a pedir revelación. 2, vamos a pedir que Dios te dé para que tú puedas dar. Que nunca te vuelva a faltar nada. Y tercero, ese es el tercero. El segundo es que tengas para pagar tus cuentas, impuestos y deudas. Que Dios te supla. Pero no es por arte de magia. Es porque tú estás dispuesto a dar. Si tú estás pidiendo dinero para irte de vacaciones y no pagar tus deudas,
Dios te va a dar para que pagues tus deudas. De eso estamos hablando. Pagues tus cuentas. Pero también te va a quedar para ti. Vamos a orar. Padre, te damos gloria, honra y alabanza. Padre, necesitamos de ti. Nosotros en nuestras propias fuerzas, en nuestra capacidad, en nuestros méritos, no podríamos hacer nada. De verdad que no. Te necesitamos a ti, Señor. Necesitamos lo que tú puedes darnos, lo que puedes hacer por nosotros. Necesitamos de ti, Señor. Y hoy queremos pedirte, Señor, en el nombre de Jesús, que nos des revelación, del reino de los cielos. Que nos ayudes a comprender cómo funciona el reino de Dios, para que tengamos entendimiento de las cosas espirituales y que no nos sea quitada la revelación, sino que tengamos entendimiento de la revelación de Dios para saber qué nos espera y cómo tenemos que vivir y cómo movernos en este mundo. Señor, necesitamos revelación, porque si algo nos detiene es la ignorancia, es el desconocimiento, es el temor, el miedo, la necesidad, la angustia, el dolor. Pero Padre, en el reino de los cielos no hay crisis. En el reino de los cielos no hay necesidades. En el reino de los cielos son suplidas todas las cosas por nuestro Padre Celestial, que conoce de qué tenemos necesidad aún antes de que nosotros le pidamos. Por eso hoy, Señor, pedimos revelación. Revelación del reino de Dios, para tener entendimiento cómo funciona el reino de los cielos. Señor, ayúdanos en el nombre de Jesús. Padre, también te pedimos que nos des la capacidad de pagar nuestras cuentas. Si debemos impuestos, al que impuesto. Si tenemos deudas con alguien, algún acreedor, alguna cuenta, algo que se deba, Señor, que tengamos la capacidad de pagar. Te pido, Señor, que ayudes a mis hermanos que están con alguna deuda pendiente, de alguna tarjeta de crédito, de alguna cuenta, Señor, algún crédito bancario, algún crédito de alguna tienda departamental, de su casa misma. Si se debe, Señor, algo, Señor, que sea pagado pronto, más pronto de lo que se puede imaginar, de manera sobrenatural, de una manera extraordinaria, Señor, de manera que sean pagadas sus cuentas en el nombre de Jesús, que sus deudas sean pagadas, porque una deuda, Señor, agobia, destroza, destruye, nos roba la fe. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que nos ayudes a solventar las cuentas pendientes. Las cuentas que están por pagarse, Señor, sean pagadas pronto. Si nos íbamos a tardar todavía 10 años o 20 años en pagarlo, Señor, que sea un año. Si nos íbamos a tardar un año en pagar, que sea en un mes. Si nos íbamos a tardar todavía un mes, Señor, en pagar, que sea, Señor, en una semana. Y lo que en una semana íbamos a pagar, Señor, que sea en un día. Danos esa capacidad, Señor, de pagar, de solventar nuestras cuentas pendientes, de solventar, Señor, las deudas que hemos adquirido. Ayúdanos, Señor. Derrama de tu poder, porque tú dijiste, no debáis nada a nadie. Y si dijiste, Señor, eso es porque nos ibas a dar la capacidad de pagar. Hoy, Señor, queremos contribuir con un buen testimonio, siendo luz, no ocultando nada. Y te pedimos, Señor, también que nos ayudes, Señor, danos para poder dar. No queremos ser de los que pasan necesidad y de los que mendiguen ayuda. Queremos ser de los que dan, que ayudan a aquellos que tienen necesidad. Danos, Señor, al que necesita trabajo, dale trabajo. Al que necesita un aumento en su ingreso, dale un aumento en su ingreso. Al que necesita provisión sobrenatural para cubrir sus necesidades de manera extraordinaria, Señor, hazlo ahora en el nombre de Jesús. Pero sorpréndenos, Dios. Sorpréndenos, Señor, de manera extraordinaria. Sorpréndenos, Señor, de manera fabulosa, gloriosa, de manera que tu nombre sea glorificado, Dios, con nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, y a ti sea dada toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Aleluya. Den un aplauso al Señor.